Hola amigos de More, amigos de Management of Reality, la administración de la realidad. Tengo el honor y el placer hoy de tener conmigo para una entrevista, una conversación a Alejo Shapire, autor de un libro muy interesante que se llama El secuestro de Occidente, que nos habla de la problemática occidental. Él, como yo, está muy preocupado por el presente y el futuro de Occidente, de los valores occidentales, de la democracia, de la ética judio-cristiana de Occidente, que está todo ahora en peligro. Y quiero empezar por ahí. Alejo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Bienvenido a Management of Reality. Lo primero que te quiero preguntar, Alejo, es ¿cómo resumirías tú el tema central de tu libro, El secuestro de Occidente, y cuál es tu mensaje para los occidentales? Lo esencial que trata de explicar el libro es que el pogrom del 7 de octubre de 2023, perpetrado por terroristas de Hamás y que consistió en la peor matanza colectiva de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, puso de manifiesto cosas que estaban muy presentes en la sociedad occidental y que este acontecimiento no creó cosas, sino que las puso de manifiesto. Es decir, que lo que se vio inmediatamente el mismo día, 7 de octubre, es que una parte importante de la izquierda en las universidades, la izquierda en el poder en países como España, en la militancia de izquierda en general, de ambos lados del Atlántico, celebraba o justificaba esa matanza de civiles que estaba bailando, que eran las personas con las que más facilidad podrían haber hecho la paz los palestinos. Y ocurría esta orgía sangrienta de matanza bárbara que se diferenciaba de la voluntad de exterminio de los nazis, en que estos no trataban de ocultar el crimen, sino que lo filmaban en tiempo real, lo difundían y se jactaban de matar y violar y mostrarlo a todo el mundo. Y lo que muchos no entendían ahí era por qué un acto de tal salvajada no producía esa simpatía esperable hacia las víctimas en una situación como esta. Y lo que trato de explicar es qué hay detrás de eso. Es decir, cuáles fueron cuáles son las raíces de que en las primeras 24 horas hubiesen manifestaciones en Times Square, en Australia, en Londres, de gente festejando en la calle con la bandera palestina, lo que a todas luces era una matanza premeditada de civiles. Y con el correr de los días se vio que esto estaba mucho más extendido que pequeños focos, sino que las cifras del antisemitismo en todo Occidente se dispararon antes de que Israel disparara la primera bala después del ataque. Es decir, estamos hablando de un aumento del 300% de los actos antisemitas en muy pocos días. Y bueno, esto no salió de la nada. Pero como decía muy infortunadamente Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que esto no salía de una nada, no. Lo que no salía de una nada era el antisemitismo que estaba latente y que venía de los sectores más progresistas, es decir, de las universidades más elitistas, que transformaron sus campus en campamentos
donde jóvenes agitaban la bandera del Hezbollah y se ponían la vincha de Hamás, donde asediaban y perseguían a los estudiantes judíos, donde se veía que en las instituciones más importantes como Harvard, el MIT, Columbia, la Universidad de Pensilvania, toda la jerarquía que hubiese sido y es en tiempo normal extremadamente severa con los micromachismos, con el misgendering, llamando por el pronombre inadecuado a la persona, y eso te puede valer amonestaciones, expulsiones, cancelaciones. De repente, cuando se trataba de explicar ante el Congreso estadounidense si llamar a matar judíos constituía una violación de las reglas, ahí decían depende del contexto. Entonces, lo que trato de explicar es cómo llegamos a esto. Esa es la idea de base del... En tu análisis, Alejo, a esto a lo que llegamos, la situación en la que estamos, el aumento del antisemitismo en todo Occidente, ¿qué tan orgánico crees que es y qué tan organizado desde arriba con mucho dinero de gente como Soros, de la Fundación Rockefeller, Fundación Ford, de los órganos clandestinos de inteligencia, del dinero de los mismos musulmanes, la hermandad musulmana, de Hamas, etcétera, Qatar gastándose dinero en Occidente para movilizar a la gente, sobre todo movilizar musulmanes y movilizar a estos robots de la izquierda occidental para manifestarse? ¿Qué peso le das tú a toda esa organización contra lo que podríamos llamar una respuesta orgánica, más o menos espontánea, de los occidentales? Pienso que hay dos niveles, como destacás, y me parece que el más fuerte y el más evidente era el que se ve a simple vista, para alguien que sigue los debates ideológicos universitarios en los últimos años, esto no es una sorpresa. En la academia, en los medios occidentales, el sesgo pro-palestino es absolutamente generalizado dentro de lo que es el cubrimiento de la actualidad internacional en Oriente Medio particularmente. De hecho, yo lo traté unos años atrás en mi primer libro, La tradición progresista. Esta visión que quedó de manifiesto después del 7 de octubre está absolutamente presente. Lo que pasa es que se activó y empezó a extenderse porque estas voces que ocupaban puestos jerárquicos muy importantes en la academia, la prensa y la militancia política ya tenían toda una estructura y toda una retórica armada que permeó con mucha facilidad en movimientos en Occidente que estaban ligados a lo que es las protestas estudiantiles tradicionales y que no necesitó de mucho para activarse, era perfectamente previsible. En cuanto a la otra parte, la parte inorgánica, yo destacaría sobre todo dos cosas. El dinero que ha invertido Qatar en las universidades para los departamentos medioorientales. Hay que saber que uno puede financiar un punto de vista simplemente regando con dinero ese modo de ver las cosas, y esto ha prosperado mucho en Estados Unidos y en Europa, sobre todo que en Europa está ocurriendo también en Estados Unidos. Hay que ver nomás lo que está ocurriendo en Michigan, por ejemplo. La demografía empieza a tener un peso vital dentro de esas sociedades y hay una solidaridad musulmana y también hay un antisemitismo de tipo islámico, como lo hay de tipo occidental, de tipo cristiano. Hay distintas cepas del virus antisemita y que se activa en una conjunción que es la militancia de izquierda con
la causa pro-palestina, en la que encuentra un denominador común con la radicalización y los movimientos decoloniales marcadamente pro-musulmanes. Entonces es esta alianza a priori contra natura de la izquierda identitaria con el Islam político. Y ahí sí entran en juego la hermandad de los hermanos musulmanes, esa cofradía que se ha infiltrado en todas las sociedades europeas, sobre todo occidentales, desde todos los niveles, desde la calle, el nivel municipal, hasta el Parlamento Europeo. Y todas esas fuerzas entraron a funcionar en un mecanismo implacable. Ahora, no creo que haya mucho más oculto que eso, porque esto es lo que vienen diciendo abiertamente desde hace décadas. No hay nada raro en esto. Pueden haber ayudado económicamente sectores más ocultos, y tal vez, pero no es lo esencial. Bueno, pero parece ser que se conjugan, porque lo que tú estás... Bueno, antes de contestarte, quiero que la gente vea tu libro. Permíteme un segundo, quiero que vean la portada de tu libro para que los que se interesen lo puedan ir a leer. Estamos compartiendo pantalla. Este es déjame ver nada más que se aprecie, sí. Este es el libro de Alejo Shapire, El secuestro de Occidente. Ahí tiene la frase, depende del contexto, a la que hacía referencia Alejo, que fue lo que dijeron las presidentas de 3 universidades donde hubo violencia antijudía, y que ellas no pudieron, o más bien no quisieron, afirmar que hostigar a los judíos y hacer un llamado a la matanza de judíos era, que no quisieron admitir que eso era bullying, que eso era, ¿cómo lo llaman? Acoso. Que no violaba las reglas de la universidad. Exacto. Entonces, mira, yo lo que te quiero decir, yo entiendo lo que dices, que mucho de esto es orgánico, pero a mí me parece que inclusive lo orgánico, aunque es cierto lo que tú dices, que esto llevaba décadas. Yo lo vi, yo viví esto en la universidad. Yo entré a la universidad en 89, 90, entré a la universidad, y esto ya tenía un avance importante, porque esto empezó a finales de los 60, es cuando empieza todo esto que llamamos el woke. Y empieza a tener mucho auge, sobre todo a raíz de los escritos de Edward Said, que de hecho es de una de estas 3 universidades que se volvieron tan antisemitas. Él era profesor de literatura en Columbia. Y Edward Said fue convertido en una estrella por el New York Times y por otros grandes medios cuando no tenía ningún mérito intelectual, era un perfecto idiota. Todo lo que decía Edward Said era simplemente ideológico, no tenía ningún manejo de la literatura histórica, de nada, no era un especialista de Oriente Medio, era un profesor de inglés, Y entonces su única credencial para hablar de Oriente Medio, del conflicto árabe-israelí, es que él supuestamente era palestino, que resultó ser una mentira, él era egipcio. Entonces, es muy interesante observar que todo el sistema de medios convirtió a Edward Said en una supuesta estrella académica. Lo trataron como si fuera un genio, como si sus libros defendiendo que los palestinos estaban oprimidos supuestamente y que todo era culpa de los israelíes, y que deberíamos de entender la lucha por la justicia a través del prisma palestino para que los árabes palestinos se convirtieran en la mascota de todos los izquierdistas que se oponían al colonialismo y al imperialismo, etc. Todo eso fue masivamente prestigiado por los medios y por las propias universidades. Edward Said se volvió lectura obligada para cualquier alumno universitario que estuviera cursando cualquier materia en humanidades y ciencias sociales. Yo lo tuve que leer. Entonces, eso es muy sospechoso, porque es un hombre sin ningún mérito académico, intelectual, científico, nada. Y resulta que Edward Said era miembro con credencial de la OLP.
Y muy importante, él en más de una coyuntura fungió como negociador para resolver problemas de las distintas facciones de la OLP. Era muy apreciado por la OLP. Entonces, tenemos a un miembro de una organización terrorista que presenta un argumento sin ninguna base científica, totalmente ideológico para demonizar al Estado de Israel, convertido por todo el sistema de medios en una estrella, en lectura obligada por los profes de las universidades. Eso está muy raro. Eso Yo está lo muy que te raro. diría que es importante es que lo básico de orientalismos de Edward Said, que es la obra más conocida e influyente de él, es que el tipo trata de desacreditar completamente el universalismo y la mirada que él desecha por decir que es una mirada imperialista. Y esto es uno de los ladrillos de algo mucho más amplio, que es la teoría crítica de la raza, que es este movimiento que en el año 60, 70 empieza a tomar forma y a medida que va fracasando el modelo comunista soviético, empieza a tomar un poco de espacio y finalmente lo reemplaza cuando cae el muro de Berlín. Es decir, todas las políticas identitarias que ofrecen un nuevo prisma para entender la realidad, una nueva grilla de lectura en la que ya no se trata de la lucha de clases, sino la lucha de razas, donde ya no se trata de el burgués que tiene los medios de producción y explota al que solo tiene para vender su fuerza de trabajo, sino que ahora vamos a ver la realidad a través de otra dicotomía, que es la de el malo, que es el hombre blanco heterosexual, y la víctima, que es el oprimido, que ya no es el obrero, sino la minoría étnico-sexual. Y esto encaja dentro de la visión de Edward Said, en la que primero se desacredita completamente que un occidental pueda tener una mirada sobre Oriente Medio, y al mismo tiempo vende esta idea de que toda la historia de la humanidad puede ser sintetizada en la maldad del hombre blanco contra los racializados, es decir, contra los no blancos. Y eso es efectivamente lo que se ha dado en llamar el wokismo, es decir, ir contra los valores universales, contra el liberalismo, contra la sociedad abierta, y relativizar todas las culturas se valen, menos la de la supremacista blanca, que es la Y culpable. todas son buenas menos la occidental. Sí, y esta mirada lo que hace es, bueno, es muy simplista, es muy reductora y muy fácil de comunicar. Es decir, vos cada vez que ves cualquier cosa, tenés, como ellos dicen, tenés que to read the room, leer la habitación y ver cuál es el blanco, cuál es la minoría sexual, y ahí estableces una jerarquía de quién es más opresor que el otro y cuál es el más oprimido. Hay una suerte de competencia de quién es la mayor víctima, y en esa pirámide se establece una manera de ver el mundo. Y eso es lo que ha triunfado en los últimos años en todos los aspectos. O sea, desde cosas que pueden parecer triviales, como cuando intervinieron las primeras inteligencias artificiales online y uno pedía que y crear imágenes de vikingos y aparecían negros, y los castings de Netflix lo mismo, con anacronismos completamente aberrantes, con la sirenita negra, y después, o sea, todas versiones racializadas de los clásicos occidentales, como para purgarlas de ese pecado original. Y sobre todo, y esto me parece clave, es
el mal absoluto pasa a ser el imperialismo y el colonialismo blanco. Evidentemente, el imperialismo y el colonialismo, cuando viene la mano del Islam o de la Unión Soviética, eso no es considerado como tal. Pero este es lo peor, y en Occidente funciona porque hay un sentimiento de culpabilidad y el judío es visto dentro de este esquema, dentro de esta dicotomía, como el hombre blanco. ¿Por qué? Porque esto viene de las universidades estadounidenses, donde creen que el judío, sobre todo el Ashkenazi, que es tipo Mark Zuckerberg o Woody Allen, y que, bueno, como tienen éxito en las sociedades occidentales y son de piel más bien clara, hay que considerarlos blancos. No era realmente lo que pensaban los nazis, ¿no? Pero eso es otra historia. En todo caso, por estas circunstancias, lo ponen al judío dentro del casillero de opresor. Y el oprimido por antonomasia ya no es más el obrero, sino el palestino, que vendría a ser el nuevo judío. Es decir, el judío está bien visto dentro de esta manera de ver el mundo hasta 1948. A partir de ahí, el judío bueno es el judío muerto, desde entonces. Y sobre todo, las nuevas generaciones en Occidente crecieron con esta idea de que la historia de sus países y civilizaciones puede resumirse en un largo crimen. En Estados Unidos hubo este famoso proyecto de historiadores muy militantes para decir que en realidad la fecha que iniciaba la historia estadounidense no era la llegada de los barcos, sino que era la llegada del primer esclavo negro, y que toda la historia de Estados Unidos era una lucha de opresión que se extendía al día de hoy de manera ya no explícita, pero de una manera muy insidiosa, oculta, que seguía funcionando del mismo modo, y que de repente la causa palestina era una manera de rehabilitación para los blancos, de decir, bueno, vamos a purgar nuestro horrible pasado de colonización y de imperialismo, combatiendo al que vemos como el nuevo blanco, punta de lanza del supremacismo blanco en una parte racializada del mundo, es decir, los israelíes en Oriente Medio. Y esta es la lógica que empieza a funcionar como un, entre comillas, sentido común dentro de estos ámbitos que son los que crean sentido: academia, prensa y políticos. Sí, pero yo insisto que eso es sospechoso, porque todo el sistema de creación de significados y de administración de la realidad, todo se dedicó a prestigiar a este señor Edward Said y este argumento estúpido, y él no tenía realmente ninguna virtud científica, ni académica, ni intelectual, ni nada, era un terrorista de la OLP. Entonces, a mí eso me parece singular, que hubiera tal esfuerzo, y el contenido del esfuerzo también es muy sospechoso, porque uno hubiera pensado, bueno, si se trata simplemente de una reacción cultural occidental, si simplemente se trata de la culpa que sentimos los occidentales por el pasado imperialista y colonial, podemos purgar esa culpa en muchos lugares, con muchas gentes. Entonces, por ejemplo, hoy en día en los países yihadistas del Golfo hay 16 millones de esclavos que sufren. Nadie en Occidente aboga por ellos. Al contrario, el presidente de Estados Unidos que todo el tiempo protege a Qatar, acaba de declarar que va a protegerlo como si fuera un miembro de la OTAN y que nadie me toque a Qatar. Cuando Qatar es el peor de estos estados, ahí sufren 2 millones de esclavos y no hay ninguna protesta en Occidente por esto. En Occidente nadie se está quejando de que el gobierno de Estados Unidos proteja un Estado yihadista que está oprimiendo a 2 millones de esclavos. Hay una razón para eso. Es que los opresores no son blancos. Por eso, bueno. Por eso no importa el genocidio en Congo, ni en Ruanda, ni lo que fue en Ruanda, ni lo que está pasando con los cristianos en Nigeria, porque los malos no son blancos. Por eso, pero mi punto es que esa lógica
no es lógica, o sea, y eso es lo que la vuelve sospechosa. Entonces, si se tratara simplemente de expiar una culpa, de tratar de ser buenos porque habíamos sido malos, eso no te lleva nada más eso no te lleva automáticamente a decir los blancos son malos y la opresión de los blancos es la única opresión que importa. Lo que es lógico es decir, nosotros fuimos opresores y ahora no queremos que haya opresión y vamos a trabajar para que no haya opresión de ninguna índole, ¿no? Eso es lo que pero esto ocurre porque se hace en un contexto de relativismo cultural, donde nosotros no podemos imponer nuestra visión en otras culturas, es decir, como todas se valen, es decir, el velo islámico, la situación jurídica de la mujer en el mundo islámico, lo que se hace con los homosexuales y las minorías de todo tipo. Por eso existen fenómenos tan idiotas como el Queer for Palestine. Es decir, que es un contrasentido, porque morirían simplemente salvajemente estos queer si ponen un pie en Gaza, porque los matan, porque es ilegal ser gay. Ahora, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué no les parece un problema? Porque un blanco no le tiene que decir a un no blanco lo que está bien y lo que está mal. Y en cambio, y esto me parece que es lo esencial, el odio hacia el judío es autoodio occidental. Es decir, vos notarás que en todas las manifestaciones pro-palestinas occidentales, en Londres, en París, en Nueva York, en Madrid, Barcelona, nunca vas a ver una bandera de esos países. Cierto. Vas a ver la Palestina nomás. Sí. Y eso no es casual. Esa gente aborrece sus propias naciones y les encanta el nacionalismo de los palestinos porque es el otro. Hay una teoría de un libro que tiene unos 20 años, que es El nombre del otro, de Alain Finkielkraut, el filósofo francés. Sí. Que es la siguiente, dice, antes, en los años 30, había surgido esta idea de que el malo, el indeseable, era el que se apartaba de ese ideal europeo, del hombre ario. Entonces, en el centro estaba la pureza de un hombre enraizado, con tradiciones muy férreas y con valores muy masculinos, viriles, y todo lo demás eran subrazas, degenerados, en especial los judíos, porque no solo para Hitler eran una raza inferior, sino peligrosa. Y ese fue el programa que estaba dentro de los Mussolini, de Hitler, de todo este supremacismo blanco de verdad. Cuando Occidente descubre la magnitud de lo que fueron los campos de exterminio, cuando empiezan la descolonización, el paradigma se invierte. El centro, lo que era bueno, pasa a ser lo peor, y el otro pasa a ser lo ideal. Y en esta inversión te permite entender por qué el otro es considerado hoy lo mejor, y uno mismo es una vergüenza que debe callarse, y se ataca al israelí no por ser distinto esta vez. No es como el nazismo que ataca al judío por ser distinto. Es porque se ven reflejados en sí mismos. Cuanto más odio por sí mismo, por su propio país, por Occidente, tienen, más odio tienen por los judíos. Interesante. A mí me gusta a veces comparar lo que sucede, Alejo, con lo que se discute en el campo de la psicología sobre la codependencia en una relación con un narcisista. Porque de lo que hablan ahí es que la manipulación del narcisista es siempre, bueno, en un tipo de relación es que el narcisista convence a la otra persona de que la otra persona necesita redimirse
a ojos del narcisista. Y una vez que empieza esa relación, ya el otro queda esclavizado porque el narcisista le exige y le exige al otro y le niega siempre la redención. No, por más que haces, no te puedes redimir. Y eso me recuerda mucho la estructura del woke, porque en el woke te cambian las reglas de cómo tienes que hablar y a quién tienes que apoyar y todo, te lo cambian cada semana. Y entonces tú tienes que estar pendiente de estos cambios para poder publicar las opiniones correctas dependiendo del contexto que está variando todo el tiempo. Y estos, ¿cómo los llamaremos? Emprendedores del woke, la vanguardia, la vanguardia de la victimización, ¿no? Ellos son los que deciden si te estás comportando correctamente o no, pero si tú cometes algún error a sus ojos, cualquier traspié, inmediatamente te denuncian, tú tienes que pedir perdón, etcétera, pero la redención siempre te la niegan, tú siempre tienes que hacer más. Y es un poco también la forma como se trata a Israel. Este es justamente los israelíes, los judíos en general y los israelíes en particular, están todo el tiempo tratando de demostrarle a los antisemitas de izquierda que ellos sí son buenos, que están tratando de hacer un esfuerzo, que no sé qué, y estos desde el otro lado, nunca nada es suficiente. El evento que a mí me parece más diagnóstico de todo esto es el desalojo de Gaza, porque ¿cómo puede haber un comportamiento más extremo a favor de los árabes palestinos que simplemente salirse de Gaza, regalárselos sin pedir nada a cambio, que fue lo que hizo el Estado de Israel? Presuntamente para hacer el experimento de que se gobiernen solos y dar una demostración de que de este lado sí queremos la paz, bla, bla, bla. Y el resultado de eso fue el 7 de octubre. Y de todas maneras le echan la culpa a Israel. Entonces, nunca es suficiente. Y tiene la estructura de una manipulación de codependencia narcisista. ¿Cómo lo ves tú? Ciertamente la redención es imposible en el caso de Israel. Haga lo que haga, aunque se autodestruya, va a seguir siendo culpable. La factura que el wokismo busca imponer es impagable. Es decir, el crimen de la esclavitud, que piensan erróneamente que solo fue hecho de blancos hacia negros, cuando la palabra esclavo viene de eslavo, cuando la trata árabo-musulmana de africanos fue terrible y al día de hoy sigue existiendo en el continente negro. Bueno, la factura es impagable. Ahora, en cuanto a las purgas ideológicas, son una cuestión que el wokismo toma directamente del estalinismo. Sí. Esa búsqueda permanente de pureza, de sectarismo, de neolengua orwelliana. El struggle session, ¿no, Alejo? ¿Cómo lo llamamos en español? El struggle session de los comunistas, la sesión de lucha, ¿cómo la llaman en español? No sé, pero es lo que los cubanos hasta ahora siguen haciendo, la rectificación. Eso. Sí. Es decir, vos cometes un error y te meten a un cuarto o hacen o organizan un como concierto para que todo el mundo vea cómo pides perdón y te abajes, y si no lo haces suficientemente bien te golpean o hasta te matan. Sí, y lo que ha sido la cultura de la cancelación en el sentido de expulsar a profesores, de cancelar obras de arte, ha sido todo un comportamiento extremadamente sectario, todo lo que se ha llamado con este oxímoron de la discriminación positiva, que evalúa a la gente no por lo que hace, sino por su apariencia. Correcto. Todo eso ha marcado ideológicamente los últimos años y ha creado, evidentemente, un movimiento pendular, un backlash, que es lo que ha mostrado el regreso de Trump. Es decir, finalmente el hartazgo de ese proletariado que había sido abandonado por la izquierda y por gente que simplemente aspiraba al sentido común de no tener que aprender cuál era la última versión
del bien y de las palabras y del sentido común. Y eso ha generado una reacción Sí, que estamos viendo. sí, señor. Sí, señor. Aunque en los artículos que he estado publicando yo en Management of Reality, la tesis que yo defiendo es que los verdaderos jefes del sistema, que en mi opinión son los servicios clandestinos, son mucho más astutos que nosotros. Y entonces ellos producen al candidato que va a capturar esa energía. Y ese candidato es Trump. Entonces la gente cree, al votar por Trump, que están votando por un cambio, que se están liberando de una estructura institucional que había estado generando esta forma de opresión. Dicen, nuestro campeón es Trump, entonces ahora vamos a votar por Trump. Trump es parte del mismo sistema y esa energía se va a utilizar otra vez para aplastarlos de otra forma. Ese es el modelo que nosotros defendemos. Entonces, hasta que los occidentales no entendamos algo que explicó Maurice Joly en el siglo XIX, Maurice Joly es el autor de Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, un libro muy, muy importante. Voy a poner en pantalla el artículo que tenemos sobre él, pero lo que él explicó, segunda mitad del siglo XIX, esto es cuando iniciaba apenas el mundo democrático en la Segunda República Francesa, después de las revoluciones de 1848. Joly, aquí está, es él, este es Maurice Joly. Él lo que explicó es que, no sé si se está apreciando bien acá, sí, él lo que explicó es que una vez que tú le permites a los gobernantes crear un servicio clandestino, un servicio de inteligencia clandestino que se puede gastar el dinero de la gente en secreto, se acabó la democracia. Esto fue lo que él explicó. Porque él dijo, mira, tú le das este poder a los gobernantes y ellos lo van a usar para empezar a corromper todo el sistema. Y entonces tú vas a votar por un candidato, otros van a votar, todos los candidatos van a ser de ellos, todos los partidos van a ser de ellos, todos los medios, todas las universidades, todo va a ser de ellos, porque en secreto lo pueden corromper. Y de hecho han habido varios escándalos en la historia de Estados Unidos que desgraciadamente la gente no los conoce, a pesar de que en su momento fueron muy famosos y que pues, no representan un secreto. El que quiera ir a aprender sobre esto lo puede aprender en 5 minutos, pero no forman parte de la educación que la gente recibe, ni siquiera en Estados Unidos, que es donde sucedieron estos escándalos. Entonces te doy, por ejemplo, en 1967, la revista Ramparts, y sobre esto también tenemos un artículo en la página web, la revista Ramparts documentó que la CIA había corrompido por completo la National Student Association, la Asociación Nacional Estudiantil, que era la asociación más grande de esa naturaleza en Estados Unidos, era un frente de la CIA. Y a partir de ese escándalo se hicieron otras investigaciones que documentaron que la CIA había corrompido prácticamente todo. Los medios, las asociaciones civiles, todo tipo de instituciones, tenían sus tentáculos en todos lados. Se documentó también que la moral de esta gente era nula. La CIA tenía un programa que se llamaba MK Ultra, en el que en secreto estaban torturando gente, haciéndoles hipnosis, electroshock, drogas, etcétera, para desarrollar una ciencia psicológica del control mental y controlar a una persona como se controla un robot. Y destruyeron muchas vidas. Los militares gringos en el mismo periodo se descubrió, esto fue en 1975 a 77, se documentó en el Congreso de Estados Unidos, primero en el Comité Church y luego en un comité especializado para esto, en el Senado, que los militares gringos habían estado avanzando su ciencia de guerra biológica, rociando a millones de gringos en secreto con armas biológicas experimentales. Entonces, cuando yo veo y este no fue el único escándalo de esta índole, ha habido varios escándalos de esta índole que revelan que los servicios de inteligencia hacen lo que se les da la gana. Por cierto, de todos estos escándalos no se fue nadie a la cárcel, ni una sola persona.
y no porque fallaran las fiscalías, no se inició proceso contra ninguna persona. Entonces, son totalmente impunes. Y cuando vemos estos fenómenos, como el que estábamos mencionando hace un segundo, en donde surge Edward Said y de la noche a la mañana es una estrella académica y se vuelve lectura obligada, y este proceso a lo largo de algunas décadas nos empina a todos a un sistema social en el que estamos otra vez a la orilla de un holocausto, a mí me vuelve muy relevante lo que documentó el historiador Christopher Simpson, y te lo voy a poner en pantalla, porque esto es tremendo. El historiador Christopher Simpson, en el año de 1988, o sea, ya llovió, esto ya tiene mucho tiempo, él documentó con material obtenido gracias al Freedom of Information Act, que es la ley de transparencia estadounidense. Ahí lo tienes en pantalla, el artículo que escribimos sobre esto. Aquí está su libro, se llama Blowback. Christopher Simpson, se ha publicado en varias ediciones. Christopher Simpson documentó que la CIA fue creada absorbiendo Fremde Heer Ost, que es el sistema de inteligencia de Hitler, de los ejércitos orientales de Hitler en Europa Oriental. Entonces, tenían detenido al final de la guerra a Reinhard Gehlen, que era el general de Hitler que dirigía todo esto, y él les dijo, oigan, si quieren yo les recreo todo este sistema, yo tengo los nombres y las locaciones de todo mundo escondidos en unos cilindros que yo escondí, yo les puedo recrear todo este sistema. Y los gringos dijeron, va. Y eso, estamos hablando de decenas de miles por lo menos, de nazis alemanes, de la inteligencia de Fremde Heer Ost, muchos oficiales de la SS, muchísimos colaboradores nazis de los países de Europa del Este, eso se convierte en la CIA. Entonces, pues una vez que entiendes esto, ya no es tan raro que un tipo que no tenía ningún mérito académico haya sido convertido en un dios en el que todo mundo tiene que leer y que produce un cambio cultural, porque todo el cambio cultural que tú has descrito, en donde ser blanco es malo y la opresión colonialista que importa es nada más la de los blancos, y todos los morenos son buenos, y toda la violencia de los morenos es disculpable porque supuestamente están luchando una lucha de liberación, etc. Todo ese complejo, y además meter a los judíos en la categoría de blanco para que todo el mundo los interprete como opresor, todo eso lo hizo Edward Said. Todo eso lo hizo Edward Said. A ver, yo entiendo que Said es una pieza fundamental. Por ahí creo que le das demasiado mérito, entre comillas. Hay muchas cosas en lo que decís. A ver, sí, Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los nazis empiezan a esparcirse por el mundo, inmediatamente empieza la Guerra Fría y la confrontación con el bloque soviético, y empiezan a hacer la vista gorda en el mejor de los casos y a recibir a científicos, ideólogos, gente de toda calaña. Argentina también recibirá su parte. Poquitos, comparados con los gringos, muy poquitos. Muy poquitos, sí. Pero estos no son los que, a ver, los nazis no son los que van a desarrollar un sistema de pensamiento en la que lo que ellos representan es lo peor. Lo que yo creo que sí, evidentemente hay actores ocultos, es decir, los protocolos de los sabios de Sion, creados por la policía secreta zarista, es un ejemplo clarísimo de cómo algo extremadamente grave y dañino puede hacerse de manera oculta. Sí, la CIA es sabido que ha experimentado con sus propios soldados, con distintos tipos de población. Con gente inocente, que no dio su consentimiento también. Evidentemente, sí. Todo eso existe. También existe hoy lo que hace Rusia a través de la desestabilización. Es decir, Rusia ya no te vende que el sistema soviético es el mejor, sino que alimenta a través de la propaganda y el dinero
los dos extremos más virulentos de todas las sociedades para desestabilizarlas. Eso también forma parte de la cuestión oculta. Lo que hace Qatar con los suburbios occidentales islamizados, también clarísimamente, la cofradía de los hermanos musulmanes, donde el núcleo también trabaja en secreto, es evidentemente un actor muy importante. Pero yo tiendo a pensar que lo más importante está a la vista. Es decir, cuando uno sigue la lucha de las ideas y ve, por ejemplo, cómo Michel Foucault, que también pasó a ser una especie de dios en la academia más elitista, estaba fascinado con la revolución islámica en Irán, pensando que los musulmanes a su manera eran antiimperialistas. Y lo mismo se vivió cuando la izquierda empezó a festejar los atentados del 11 de septiembre. Es decir, esa es la forma legítima que tiene el tercer mundo con sus propias armas de responderle al imperialismo, y no somos quienes para juzgarlos desde nuestra supuesta visión universalista, que en realidad es solamente el supremacismo blanco. Bueno, eso ya estaba en Foucault. Todo lo que es el postestructuralismo, la idea de que la verdad no existe, de que solo existen relaciones de poder, todo eso es de gente que lo ha mamado en las universidades más elitistas y en los últimos años ha llegado a los lugares de poder. Ha llegado al poder político, pero Alejo, ha llegado al poder académico, ha llegado a los medios y ha puesto en marcha todo eso que ha aprendido durante años, toda esa matriz ideológica que está ahí, se puede consultar en los debates de la época. Es muy interesante, de hecho, el debate, te recomiendo verlo, de Edouard Said con Sartre y con Foucault en esa época, sí, donde lo ninguneaban completamente a Said. Pero ahí ya ves la puja entre esos distintos movimientos. O sea, sí, hay toda una parte oculta que tiene que ver con el poder económico, el poder político, los recursos impresionantes que pueden tener las naciones, los servicios secretos y qué sé yo. Pero lo que estamos viendo de lo esencial siempre estuvo a la vista. Está en las bibliotecas, estaba en las clases, estaba en los discursos. Cuando uno escucha a alguien como Petro, por ejemplo, que parece un alumno de primer año de universidad, diciendo tonterías y lugares comunes, cuando uno fue a la universidad escuchó todas esas estupideces. No es que hay una cosa oculta que las crea, no, esas pelotudeces eran lo que se esperaba de chicos que jugaban a ser adultos y a hacer la revolución. Sí. Y también lo vimos en Evo Morales. Sí. Esa gente nunca debió llegar a ese lugar, pero bueno, nuestro sistema académico occidental fabricó esa gente cuyo principal motor es el resentimiento. Esto es muy importante. Sí. Es decir, el resentimiento y de la venganza contra los malos, que se supone que son los autores de todos los males. Y eso siempre estuvo a la vista. Cuando uno trabaja en un medio que se ocupa de lo internacional, conoce perfectamente cuáles son los mecanismos que hacen que una noticia valga y otra no valga. De acuerdo. Yo creo que la matanza en paralelo de 1000 nigerianos católicos a mano de musulmanes va a ser una noticia inferior que lo que acaba de decir Hamás en un documento presentado como las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza. Hay un cuerpo ideológico integrado perfectamente que tiene que ver con una demografía, que tiene que ver, o sea, de dónde vienen los periodistas, de dónde vienen los académicos, que es perfectamente reconocible. Esa parte no es oculta, esa parte es evidente, y eso forma parte de la batalla cultural. Sí, de acuerdo. Y esa es pero creo que estamos teniendo una controversia innecesaria, porque yo estoy de acuerdo contigo que todo eso es abierto y público y patente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la pregunta que yo me hago es si no tiene sentido considerar
que se volvió dominante gracias al apoyo clandestino. Entonces, tú puedes desde los servicios de inteligencia amenazar, lograr que alguien sea despedido, lograr que alguien sea contratado, etcétera, porque nadie puede ver las influencias que estás moviendo ni dónde estás gastando el dinero. Eres una agencia secreta de inteligencia y tenemos documentado, como sucedió a partir de los escándalos de 1967 y para adelante, que efectivamente los servicios de inteligencia en Estados Unidos estaban corrompiendo todo. Entonces, dado que eso está documentado y dado que la agencia de inteligencia fue creada absorbiendo el sistema de inteligencia de los nazis, pues entonces acaba teniendo sentido como hipótesis que todo eso que sucede en abierto se volvió dominante gracias a un empuje clandestino que está preparando la destrucción de la democracia occidental y el genocidio del pueblo judío. Si son los nazis, sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, yo creo que efectivamente hay toda una parte que no es visible para la gente en general, donde se toman decisiones, donde hay recursos y donde se trata de imponer agendas que no han sido decididas por nadie democráticamente. Eso claramente existe y en la historia hay muchísimos casos. Pero yo tiendo más a pensar que es una historia más banal. Por ejemplo, el famoso Deep State, donde hay prácticas que se hacen al margen de las decisiones de los electores. Es decir, recordemos durante la primera elección de Trump, donde había fuentes que decían que no se preocuparan porque había adultos en la habitación, es decir, gente que estaba tomando decisiones importantes que no habían sido las de el mandato presidencial y las cosas que se le ocurrían a Trump. Y lo que explica efectivamente que cuando Trump regresa dice, esta vez no voy a tener a esa gente de intermediarios y al Deep State, y empieza a echar a todo el mundo y empieza a librar una caza de toda la gente que podría anteponerse en lo que él dijo que iba a hacer. Entonces, si hay fuerzas que dicen no vamos a luchar contra la criminalidad o contra cierto tipo de criminalidad, o más allá de lo que voten, la gente va a seguir cruzando la frontera, y Trump dice no. No. Y pone la fuerza brutal, del mismo modo que pone la fuerza para buscar la paz en Oriente Medio, manda a la Guardia Nacional, cierra las fronteras de verdad, expulsa a la gente, y ahí para eso necesita romper con todos los mecanismos ocultos que existen en un Estado que permanece más allá de los gobiernos. Esa parte sí es oculta, y sí es importante, y ocurre en muchos países. En Europa está clarísimo. Las decisiones que se toman en la Unión Europea sin la consulta. Ahora tenemos pronto el chat control, que es el fin de las comunicaciones privadas por mensajería como WhatsApp o Telegram y demás. Muchísimas decisiones que van incluso a cosas absurdas como el no poder despegar la tapa de la botella. Son un montón de decisiones que alguien las toma en algún lugar, nadie sabe quién, ni cómo, ni por qué, y que influyen en la vida de la gente. Sí hay toda una parte oculta, pero yo tiendo a pensar que lo principal está a la vista. Sí pueden inclinar la balanza, sí pueden hacer cosas importantes de desestabilización, sí pueden impulsar candidatos y destruir la reputación de otros. Sí, eso de acuerdo. Pero lo principal está visible. La gente lo dice. Aparte, digamos, yo conozco a la gente que hace eso, que reproduce ese mensaje, y no es que vinieron a decirle cómo tiene que ser. No, forma parte de lo que ha sido la educación en la escuela, forma parte de lo que ha leído, de lo que ha visto en la televisión, de lo que sus maestros piensan que es la buena ideología, lo que dicen los manuales escolares, y todo eso está al alcance.
Sí, no. Y yo creo que estamos totalmente de acuerdo que, digamos, los materiales del adoctrinamiento ideológico, por supuesto, que están a la vista. La pregunta no es sobre eso, la pregunta es sobre cómo es que esos materiales se volvieron dominantes. Porque una de las cosas que yo descubrí investigando la primera mitad del siglo XX, que me pareció muy interesante, es que en la primera mitad del siglo XX los académicos no eran izquierdistas, eran conservadores, eran de derecha. La transición de un centro de gravedad de derecha conservador en los académicos occidentales a la izquierda marxista no fue orgánico. ¿Por qué sé que no fue orgánico? Porque las universidades están gobernadas por los grandes empresarios. Los boards of trustees, los que dominan los boards of trustees son los grandes empresarios que no son marxistas. Entonces, quiere decir que este marxismo lo inyectaron ellos mismos porque tenían la intención de dividirnos. Esa es mi hipótesis. Porque ¿qué es lo que logra el woke? Fíjate nada más lo que logra el woke. Esto lo has descrito tú muy bien. El woke lo que hace es fraccionarnos en identidades cada vez más chiquitas, todas enemistadas con todas. Porque todo mundo tiene que descubrir de quién es víctima y quién, o sea, quién es su opresor, porque cuando tú te defines como víctima y identificas a tu opresor en el sistema woke, eso te da poder, te da el poder de chillar y de exigir y de hacer una pataleta para que las instituciones entonces respondan y te den lo que tú estás chillando que exiges. Entonces, esto lo que creó fue un nuevo universo social en Occidente en el que ya nadie se puede aliar con nadie. Nadie se puede aliar con nadie. Y esa división es lo que nos prepara para la opresión. Pienso que hay un elemento que es también muy importante en esto, que es que en el momento en que cae el muro de Berlín, la militancia de izquierda abandona las fábricas, abandona el campo, los sindicatos, y se muda a las universidades. Es decir, es en el momento en el que el marxismo materialista es abandonado por esta nueva ideología que no se enfoca más en las relaciones de la producción y la explotación, sino en quién tiene el poder. Y te voy a dar un caso básico. La redefinición que ha tenido lugar en los últimos años del racismo. Antes el racismo era el prejuicio, la discriminación del que era distinto por su raza, o su raza imaginada, por su sexualidad, es decir, sobre todo por su apariencia, ¿no? Ahora, esa definición tan básica de no hay que discriminar de manera racista es apartar al distinto, es completamente cambiada en los últimos años cuando se dice ahora racismo es considerado cuando hay discriminación y prejuicio más poder. Y eso es fundamental, porque si no careces de poder, entonces no es racismo. Y como el poder lo tiene el hombre blanco, solo el hombre blanco puede ser racista. Por eso no existe la posibilidad, aunque en la realidad se vea, de un racismo antiblanco. Es decir, porque por definición de esta nueva redefinición orwelliana, el blanco no puede ser víctima de racismo porque es el que tiene el poder. Entonces, este movimiento que se muda a las universidades, sobre todo a partir de Foucault, va a enfocarse en el poder. ¿Quién tiene el poder? Y esto es fundamental. Por eso, sí, entre los artistas y los intelectuales hay en el siglo XX claramente un marcado pronunciamiento hacia la izquierda que subsiste al día de hoy. Pero se ha agravado muchísimo porque el wokismo ha colonizado los principales lugares que fabrican las élites que manejan el mundo. Alejo,
Qué interesante conversación. Espero que se nos ha acabado el tiempo, pero yo espero que aceptes la siguiente invitación que te hagamos, porque nos encanta conversar contigo, nos encantan tus ideas. Invitamos a toda nuestra audiencia a que lean el libro de Alejo Shapir, está otra vez en pantalla, El secuestro de Occidente. Y tú tienes otro libro, ¿nos recuerdas el título de tu libro anterior, Alejo? La tradición progresista, que contaba ya cómo estaba haciendo daño el wokismo. Ah, buenísimo. Entonces, los que quieran entender mejor todo el desarrollo histórico, ideológico, psicológico del woke, por favor, La traición progresista y El secuestro de Occidente de veras no tiene desperdicio. Es un análisis muy profundo de lo que nos está pasando en Occidente, y todos los que estamos interesados en defender Occidente creo que debemos de leer el trabajo de Alejo, porque nos explica la problemática en la que estamos, y eso nos ayuda a entender cómo tenemos que pelear por un Occidente recentrado en los valores que el woke ha estado destruyendo. Entonces, muchas gracias por tu trabajo, Alejo, y espero que nos podamos encontrar otra vez en este espacio para seguir platicando sobre esto. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Ha sido un placer charlar contigo.